sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos aquí en este su espacio Tablero Jurídico, el programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, por supuesto, el derecho a la salud. A esta hora saludamos al amigo Rafael Ávila Rodríguez, el viejito que más desempolva esos temas de antaño, esas baladas de los años 50, los años 60, con las que muchos se enamoraron y hoy aún persisten a pesar de las canciones hoy día del género urbano que está imperando hoy en todos lados. Lo mismo que el amigo Jaime Rodríguez y a Enson Yantén, un hincha sufrido, bastante sufrido. Esperemos que en este segundo semestre pueda tener su equipo mejores resultados. Saludamos igualmente a la señora Fanny Serna en el barrio La Base y a otras personas que a esta hora nos están observando desde la tranquilidad de sus casas. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Y precisamente vinimos a eso, a atenderles. Por eso nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Usted es tan amable, mi querido amigo, bajarle un poco al televisor para que la comunicación sea más fluida. Y recuerde, no es solamente entre usted y yo, sino entre usted y todos los televidentes del canal, los que a esta hora están escuchándole. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Gracias por el hincapié, licenciado, disculpe. Mi nombre es César Julio Espina Cuartas. César Julio Espina. Estoy llamando aquí de la ciudad de Cali, del barrio municipal. Cuéntenos, don César. Licenciado, pues, a ver si usted me puede hacer el favor de explicarme más detalladamente lo relacionado con los 5.790 días que anota ahí el Colpensiones por concepto de la pensión por invalidez, amparados ellos bajo la ley 860. Correcto. Del decreto de ley 860 del año del 2003, porque pues parece ser de que tengo una inquietud con respecto a esos 5.790 días, licenciado. A ver si usted me puede hacer el favor de explicarme un poco más, por favor. Perfecto. ¿Usted tiene calculadora a su alcance? ¿En este momento tiene una calculadora a su alcance? Sí, claro. Bueno, sí, perfecto. Vamos a dividir esos 5.790 en 7, a ver cuánto le da. $5.790 días. A ver, don César Tulio, a ver si le bajamos un poquito al televisor
Licenciado, voy a colgar, por favor. Bueno, entonces verifique esa división y me dice cuántas semanas le da. Vuelva y llámenos para que retomemos su caso, porque cada día, como dice por ahí Refán, trae sus propios afanes. Hoy es un programa distinto y es necesario que nuestros televidentes conozcan su inquietud para saber a qué hago mención cuando estoy dándole respuesta. Usted nos había llamado en otra oportunidad, nos había dicho que había sido pensionado por invalidez y nos manifestó que en su resolución decía que la pensión se acababa, esa pensión por invalidez, dentro de 5.790 días. Creemos haberle escuchado así esa parte. Correcto, licenciado. Sí, para ir alimentando un poco. Entonces, a usted le dijeron en el fondo de pensiones que la pensión se extinguía después de 5.790 días. ¿Eso es lo que dice la resolución? Aquí dice, licenciado, entidad por pensiones, el día 5.790, valor de la cuota 1.300.516 pesos. ¿1 millón cuánto? 1.300.516 pesos, y de ahí sacan la seguridad social, licenciado. 316 pesos. ¿Cuánto le dio la liquidación de 5.790 en 7, esa división? No, licenciado, no he hecho la división todavía, licenciado. Bueno, disculpe. vamos a hacerla por acá y usted me dice cuántas semanas le figuran a usted en su historia laboral. ¿Cuántas semanas le figuraron? Ya voy para allá. A ver, ¿dónde está la calculadora? Bueno, ¿cuántas semanas le figuran a usted allí en su historia laboral? A ver. Dividido 7, ¿no? Sí, señor. 827.14 semanas. 827.14 semanas, sí, licenciado. Sí, señor. ¿Cuántas semanas le aparecen en la historia laboral a usted? En la historia laboral mía me aparecen 853 semanas. 853 semanas. Perfecto. El IBL, o recuérdeme el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿cuál fue? El porcentaje de pérdida de capacidad laboral fue 57.47. 57.47, me dijo que ahí estaba ya sumada todas las patologías. Ahí estaba la calificación ya integral, ¿cierto? Correcto, licenciado. Bueno, para que retomemos el tema con otros televidentes que ven a esta hora el programa, su pregunta ¿es cierto que la pensión de invalidez se extingue después de los 590 días, como usted lo consulta? ¿Esa es la pregunta o cuál es la inquietud, don César? Sí, licenciado, esa es la inquietud, pero pues la verdad es que cuando uno va allá por pensiones, pues ellos argumentan cosas que verdaderamente se salen de lo común, entonces lo colocan a uno a pensar, ¿no? Porque pues usted sabe que estamos en sociedades divididas y el inválido pues es el enemigo de ellos, porque pues prácticamente les está usufructuando el dinero de las arcas de ellos, que pues en ningún momento ellos quieren que eso se les toque. Correcto. Pero eso es lo que la ley le da a uno, porque pues ¿quién va a ir a trabajar para buscar accidentarse? Nadie. Todos Perfecto. vamos a trabajar por las necesidades, entonces ese es el problema que tenemos nosotros los colombianos actualmente en esta República de Colombia tan dividida en cuanto a opiniones y derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros, licenciado. Sí, señor. Entonces su pensión quedó en 1.316.000 pesos. Correcto, licenciado, 1.300.516 pesos. 300.516. ¿Y usted la base de cotización, su salario cuánto era en promedio? 2.590.000 pesos, licenciado. 2.590.000 pesos. Perfecto. Entonces vamos a explicarle al amigo César Tulio Ospina Cuartas la inquietud que nos ha planteado. Puede colgar la línea telefónica y habilitarla para que otras personas puedan consultarnos a esta hora de la tarde que Tablero Jurídico les ofrece esta orientación. Le habíamos dado respuesta a usted en este sentido. La pensión de invalidez arranca con un IBL o índice básico de cotización de un 45%. Para que usted lo tenga en cuenta, 45% es el mínimo del porcentaje que le reconocen a usted sobre el salario que venía cotizando. Es decir, si usted ganaba, como nos dijo ahorita, en promedio 2.590.000,
A esos 2.590.000 le vamos a sacar el 45%, siempre y cuando usted tenga hasta 500 semanas. Esta explicación que le hacemos a usted aquí, sintetizada, está contenida en el artículo 40 de la Ley 100, artículo 40 de la Ley 100, que está allí para que todos los televidentes puedan consultarlos y desde sus casas hagan la liquidación de la pensión, en este caso de invalidez. Porque si se trata de una pensión de vejez, para efecto de liquidar el IBL hay que remitirse al artículo 34. Y si es una pensión de sobreviviente o una sustitución pensional, no digamos sustitución pensional, pensión de sobreviviente, que es distinto, en este caso tendríamos que remitirnos al artículo 46, 47 de la Ley 100. Cada modalidad de pensión tiene una forma de liquidarse distinta a la otra. En el caso que estamos analizando del amigo César Tulio Ospina Cuartas, arrancamos con un 45% porque así dice la norma. Siempre que una persona haya perdido el 50% o más de capacidad laboral, se va a arrancar con un 45% de IBL, hasta un 65%. Porque si la persona pierde un 66% en adelante, el IBL va a cambiar automáticamente, ese mínimo de 45 va a cambiar a un 54. Entonces, ¿qué sucede ahorita en este momento? Ya usted tiene el valor promedio del salario. Le reconocieron 854 semanas. Su preocupación es porque usted manifiesta que en la resolución dice que la pensión se la reconocen con 5.790 días. 5.790 días para no equivocarnos, sí, exactamente. Yo le estoy corrigiendo a usted y a los demás televidentes. Las pensiones de invalidez no se reconocen por unos días determinados. Ninguna pensión de invalidez, al reconocerla, dice se la reconocemos por 1.000 días, por 3.000 días, por 1.500 días. No, en absoluto. Y le cité el artículo 44 de la Ley 100, que textualmente dice, y eso sí es una cuestión allí establecida en la ley, de que todo aquel que se pensiona por invalidez tiene el deber, tiene la obligación de acudir cada 3 años, si la entidad que lo ha pensionado así lo considera, puede llamarlo cada 3 años. Esto es, o se denomina técnicamente, revisión del estado de invalidez. Si a usted lo pensionaron hoy, por ejemplo, dentro de 3 años, el fondo de pensiones que le reconoció esa prestación económica por invalidez lo puede llamar y decirle, vamos a revisar si las condiciones que generaron el reconocimiento de la misma prestación han desaparecido, se mantienen o si en su efecto han aumentado. Y usted en ese momento va a establecer, según cómo se sienta en salud, le van a decir, se terminaron las condiciones. ¿Por qué? Porque ya el dolor, el trauma que lo aquejaba en la cintura, en la pierna, en cualquier parte del cuerpo, ha desaparecido. En ese caso, entonces, el fondo puede revocarle la pensión en esa circunstancia. Pero nunca la resolución dice que se reconoce por X número de días. Ya vamos con televidente en línea. Lo que sucede es que para efecto de liquidarle la resolución debe decir, intento interpretar lo que dice la resolución, debe decir que la pensión se reconoce con base a 5.790 días. Y que esos 5.790 días equivalen a tantas semanas. Y entonces, ¿para qué se establecen las semanas? Para efecto de aumentar el IBL, como lo indica el artículo 40. Por cada 50 semanas adicionales, a las mínimas, que son 500 semanas para este caso de la pensión con la cual se arranca, ya hago esta precisión. No es que para la pensión de invalidez se requieran 500 semanas. El artículo 39 dice que se necesitan mínimo 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración.
Hacemos mención a usted porque hay otras condiciones especiales donde pueden pedirle 25 semanas, 26 semanas, 150 semanas, 300 semanas o 935 semanas. En su caso aplicamos las 50 semanas para no entrar a masificar o ampliar aquí la explicación. Entonces, si ya usted lo calificaron con el 57.47 de PCL, entonces usted debe tener mínimo 50 semanas. Y por esas 50 semanas le reconocen un IBL hasta el 45%. Y ese 45% comienza a sumarse o a aumentarse después de 500 semanas. Con esto quiero decir que la persona que tiene 50 semanas le dan el mismo porcentaje de IBL que el que tiene 500 semanas. Hasta allí. ¿Cuándo empieza a verse la diferenciación? Si usted tiene 550 semanas, si tiene 600 y tiene 650, ahí va aumentando el IBL de su pensión. Y con eso resolvemos parte de la inquietud que a esta hora nos plantea el amigo César Tulio Ospina Cuartas. Queremos ser lo más preciso con usted, pero tenemos otros televidentes en línea, por eso vamos a atender otra llamada y retomamos, si el tiempo nos alcanza, con el caso del amigo César Tulio Ospina Cuartas. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Lo felicito por su excelente programa. Aquí estamos para servirle, mi querido amigo. El programa es para ustedes. Yo soy uno de los damnificados por las 21 megahoras. Sí, señor. Que me llegó una resolución de un cobro coactivo. Mi pregunta es, mi casa tiene afectación de vivienda y yo soy pensionado. ¿A mí me pueden embargar la casa con afectación de vivienda y embargarme el sueldo de Colpensiones? Buena pregunta. Buena pregunta que nos está usted manifestando aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, mi señor? Orlando Bosa, Villa del Lago. Orlando Borja. Bosa. Bosa, B grande doble S. Correcto, Bosa, perfecto. Orlando Bosa, que nos llama del barrio Villa del Lago. Muchas gracias por llamarnos, Orlando. Mucho, doctor. A usted, mi señor, puede colgar la línea telefónica y, por supuesto, estar atento a la explicación que le vamos a brindar. Dice el amigo Orlando Bosa, que nos llama del barrio Villa del Lago, que le ha llegado una notificación de que tiene en su contra un cobro coactivo por las 21 mega obras que en el pasado un alcalde, proyectó en la ciudad de Cali y que se ha quedado allí para que las personas lo pagaran en unos tiempos determinados, pero como no lo hizo usted en su momento, entonces, ¿qué va a suceder? Que van a exigirle a usted coactivamente. ¿Qué es un cobro coactivo? Es el que hace la administración, el ejecutivo, cuando tienen sus coasociados, sus ciudadanos, sus habitantes de ese determinado municipio, obligaciones pendientes para con estas entidades. En este caso, hay una obligación que se causa por las megaobras. Si usted no pagó, hay lugar a que inicien un cobro coactivo. La pregunta es, si tiene afectación a vivienda, ¿puede en efecto también embargarse? Ya está embargado. Recuerde usted que está peleando con alguien que es invencible y es el Estado. El hecho de que tenga afectación a vivienda, el hecho de que tenga patrimonio de familia, no lo exime de la persecución de parte del Estado, porque si lo puede perseguir a usted, el banco que le prestó el dinero y que afectó la casa con vivienda familiar o con patrimonio de familia, lo puede perseguir, con más razón el Estado también puede perseguirlo. Entonces, en este caso, y usted pregunta, lo otro es, ¿la pensión pueden embargarla? No, su pensión lo más seguro es que no se la van a embargar, esa no se la van a tocar. ¿Por qué razón? Porque está establecido que la pensión es inembargable. La pensión es inembargable. Así lo establece no solamente la norma superior, sino que lo establecen las leyes. En la ley 100 se establece eso. Solamente hemos dicho aquí que la pensión puede ser embargada salvo por alimentos, salvo por cooperativas. Las deudas del Estado no pueden llevarla a ese extremo.
porque usted puede alegarle al Estado el mínimo vital móvil y no pueden entonces, en ese caso, embargarle la pensión. Lo que usted sí debe hacer es un acuerdo de pago, aprovecharse que por estos días, aún creo que quedan unos días para que usted aproveche el famoso papayazo tributario, ese famoso papayazo tributario que le rebajan hasta un 90% en predial, un 70% en megaobra. Vaya, establezca un acuerdo de pago con ellos. No tiene más capacidad económica, siga pagando con lo que usted le alcance. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo, ese monstruo llamado Estado, de alguna forma le va a hacer efectiva la obligación. Son muchísimas, miles las casas que tienen patrimonio familia. Y si así fuera, entonces, todos constituiríamos un patrimonio de familia a las viviendas cuyas características amerite constituirlo y dejarlo allí, o una afectación de vivienda y dejarlo allí por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, yo sí le recomiendo, don Orlando Boza, que se acerque, ojalá pueda hacer algún tipo de acuerdo y de esta forma, usted estar tranquilito, porque ese cobro coactivo le exige no solamente el capital, sino los intereses, las cosas del proceso, porque es un proceso común y corriente, como si le estuvieran embargando una entidad ajena a la administración pública, como si fuese un banco, igual. La ventaja es de que aquí hay un papayazo tributario que debe aprovecharse al máximo por el amigo y de esta forma entonces tratar de resolver el problema. Ahora bien, habrá otros mecanismos como una insolvencia económica, forjar un acuerdo, digamos, más beneficioso si no resulta favorable a usted la rebaja que le están haciendo, e irse a la insolvencia, porque no es posible que con esa pírrica, esa pensión diminuta que pagan a lo que la llevaron algunos políticos a los 828.116 pesos, menos el 12% que debe usted aportar a salud, y pretenden que usted con eso pague servicio, se alimente, pague también auxilio de transporte, medicamentos no post, y sostenga a lo mejor a su esposa porque no tuvo la oportunidad de trabajar, porque hoy ustedes saben en la sociedad es difícil conseguir un trabajo estable. Entonces, ahí están algunas de las preguntas que nos formulamos nosotros en torno a este tipo de alcabalas, a este tipo de tributos, que si bien es cierto, de alguna manera agilizan, facilitan, embellecen la ciudad, no nos podemos negar que estas mismas obras han sido pagadas hace mucho tiempo. Aquí no se justifica que hayan cobrado megaobras. Admiramos a lo mejor el alcalde que en su momento las impuso, pero lo que sí es claro es que con la cantidad de tributos, con la cantidad de impuestos que pagamos, no se debiera haber cobrado megaobras, porque todos pagamos impuesto de rodamiento. Bueno, los que tienen vehículos, los que tenemos vehículo, pagamos el impuesto de rodamiento, pagamos el catastro municipal, pagamos valorización, es decir, las obras las cobran 1, 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces, se hurtan, se roban la plata a los políticos de turno y después vienen otros a tapar el hueco creando nuevos impuestos para que la cuestión pueda marchar. Por eso ya nos toca pagar eso, porque ya se pronunció la Corte sobre la legalidad o no de esos tributos, quedaron en firme, como sucede casi siempre en el país. Luego ahí no hay tutía que valga, es un impuesto general, no es algo personal. Por eso no va a ser posible que usted se exima de ese pago, y créame que si le llegó cobro coactivo debe aprovecharlo antes de que se cierre esta opción del papayazo, porque de lo contrario, si usted deja vencer el término, igual ellos siguen con esa acción encaminada, incluso hasta rematar el inmueble. Y estamos hablando de entidades que no les importa quién vive, cómo viven, sino que van por la plata que se está adeudando. Don Orlando Boza, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros. Retomamos a esta hora el caso del amigo César Tulio Espina Cuartas, que está allí pendiente, porque la pregunta lo ha dejado un poco inquieto, y no solamente a él, sino a otras personas que pueden haber escuchado que si es cierto o no que la pensión tenga, en este caso la pensión de vejez,
tenga un límite o un término preestablecido dentro del cual la van a pagar. Y aquí estamos diciendo que no es cierto. La pensión de invalidez no tiene un término preestablecido. Sencillamente, la persona debe presentarse ante la entidad que le reconoció la pensión cada 3 años, siempre y cuando ésta lo requiera. Si van 3 años o más y no lo han llamado, no se presente, no tiene que presentarse. Igualmente le aclaro o le adiciono, ese artículo 44 también aplica para el caso del señor César Tulio Ospina. Resulta que él aún está en tratamiento, no han sido superadas todas sus patologías, está pendiente de un procedimiento médico. Ese mismo artículo 44 dice que el afiliado en cualquier momento que considere que su estado de pérdida de capacidad laboral se ha empeorado, se ha agravado y que eso amerita aumentarle de alguna manera la pérdida de capacidad laboral, él puede acudir a esa entidad a efecto que lo sometan a una nueva valoración. Y con eso puede pedir que le aumenten la pensión, porque recordemos que después de que pasa 800 semanas y después de que pasa de un 66% de pérdida de capacidad laboral, el IBL arranca con un 54% y no con un 45%, como se lo hemos venido explicando aquí al amigo César Tulio Ospina Cuartas. Con esto esperamos haber colmado la expectativa del amigo que nos llamó César Tulio Ospina Cuartas y dejar, por supuesto, habilitadas las líneas para que otras personas puedan comunicarse, plantearnos cuál es su caso y, por supuesto, entrar a resolver. Vamos entonces a ampliar otro tema que, si bien es cierto, no nos han llamado hoy. Hay muchas personas que nos escriben a nuestros correos electrónicos y nos dicen ¿por qué no hablamos de este u otro tema? Y hay otros temas que se nos han escapado. Si bien es cierto, aquí somos especialistas en derecho laboral y la seguridad social, eso no es un obstáculo para no hablar de otros temas, como en el caso del derecho de familia, porque nos han escrito muchas personas diciéndonos ¿por qué no habla acerca de lo que es la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial? Porque ese es uno de los principales problemas de pareja que se presentan a menudo en la sociedad. Y sobre eso vamos a hablar un poco, pero antes tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? ¿Cómo está? Hacer una consultica. Sí, Yo señor. tenía una inquilina que ella se vivió como 5 años en el apartamento mío. Entonces ahí se le murió 2 hermanos, el papá. Entonces se fue a vivir a otra parte. Sí. Ella pidió la liquidación, pidió la plata de la pensión. Sí. Entonces ese papeleo, y resulta que ella se enfermó, estuvo como mes y medio hospitalizada, 1.500. Entonces no pudo presentarse. Entonces resulta que ahora ella se murió. Quedan 2 niñas, 2 hijas. A ver si es posible que le den esa plata de pensión a ella. Si es posible que le den la plata de la pensión a las hijas. Sí, señor. ¿La señora era pensionada? No, ella no se hizo pensionar porque ella pidió la plata que le ha dado mucho tiempo, creo. Es decir, Yo estoy hablando con la hija, entonces ella no sabe qué hacer, está desubicada. vamos, ¿cuál es su nombre, mi señor? Jorge Chavaco. Don Jorge Sabato. Don Jorge Sabato, vamos por parte. Usted tenía una inquilina. Se le murió tenía una inquilina, se le murió el Se fue papá. para otra parte Sí, y allá pues ella me quedó viendo una platica. sí, señor. Yo siempre iba a ver que si ya le habían dado la plata de la pensión. Ujú. Entonces ella el último día que fui a verla estaba muy grave. Entonces no pudo bajar, entonces me dijo que estaba sola ahí. Ahora que volví el domingo, me encuentro con las noticias que ella se había muerto. Sí, señor. Entonces me dice la niña que ya no saben qué hacer, si será que le dan esa plata a ellas. ¿La edad que tiene las niñas cuál es? Pues una ya es mayor, la Sí. otra no estoy bien seguro si ya cumplió la mayoría de edad.
Perfecto. Lo que usted me quiere significar es de que la señora solicitó que le hicieran la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva a la pensión Sí, señor. y no la alcanzó a recibir. No alcanzó a recibir. Bueno, Inclusive le llamaron allá para que fuera, se presentara. y ella no fue. No fue porque estaba súper grave. Perfecto. ¿Usted sabe qué fondo de pensiones es? Pues yo no pude bien averiguar con la muchacha. Entonces yo pensaba llamarle esa noche o le doy el número de suyo. Claro que ella sale del trabajo tardecito. Sí, señor. Entonces a ver si ella se comunica directamente con usted. No hay problema. Vamos a darle respuesta por aquí, don Jorge Sábato, pero de momento, cuando usted cuelgue la llamada, por favor dígale al señor que le tome el número telefónico por el interno y podemos ampliarle. ¿Usted no sabe cuántas semanas tenía cotizada la fallecida? No, doctor. Perfecto. Entonces vamos, ¿y cuánto hace que no cotizaba ella? No, pues decía como, yo creo que más de 6 meses. Hace 6 meses que no cotizaba. Sí. Perfecto. Entonces vamos, ¿qué edad tenía ella cuando fallece? Doña, ¿Qué edad tenía ella? como 55 años. 55 años. Perfecto, don Jorge. Puede colgarnos la línea, decirle al amigo que le atienda para que le suministre el número telefónico y podamos tener una conversación más larga. Pero de momento le vamos a dar respuesta porque aquí nadie se va de tablero jurídico sin antes recibir la respuesta a su inquietud. En este caso, el señor Jorge Sábato llama a nombre de 2 hijas de una conocida o de una amiga que lamentablemente falleció en esta ciudad y había solicitado que le dieran o la devolución de saldos, artículo 66, si estaba afiliada al fondo privado, o la indemnización sustitutiva de la pensión, artículo 37, si estaba pues afiliada a Colpensiones. Nos manifiesta don Jorge Sábato que la señora alcanzó a hacer el trámite para que le devolvieran el dinero, pero salió la resolución, no se le alcanzaron a notificar personalmente porque ella lamentablemente falleció. Deja 2 hijas, una de ellas él cree que tiene la mayoría de edad y la otra cree que aún no ha cumplido los 18 años o no está seguro. La pregunta es, ¿pueden entregarle ese dinero a esas hijas? Vamos por parte. La pregunta se limita a esto. Si hay una hija que es menor de edad y no le habían ni siquiera notificado a la madre porque falleció, el reconocimiento de esa indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, en este caso, que no vaya a reclamar eso, sino que reclama la pensión de sobreviviente. Oído, reclama la pensión de sobreviviente conforme lo establece el artículo 47 de la Ley 100. Es decir, si es una hija, para que un hijo tenga derecho, se requieren unas características, unas condiciones. Primero, digamos que el artículo 47 cita a la compañera, al cónyuge o compañero permanente. En ese mismo orden o en ese mismo primer lugar cita a los hijos, bien de la pareja o bien con otra persona distinta, pero que sean hijos del causante. Para que esos hijos tengan derecho se presentan 3 características. Una, si son menores de 18 años, no requieren ningún tipo de requisito adicional. Basta con demostrar a través del registro civil que son hijos de esa señora y con eso le van a reconocer la pensión. Si son mayores de 18 años, se requiere que estudien y le van a reconocer la pensión desde los 18 hasta los 25, siempre y cuando estudien, 1, en una institución reconocida por el Ministerio de Educación y 2, deben reconocerle adicionalmente si la persona estudia por lo menos 20 horas a la semana, esto de 18 a 25. Así lo establece la ley 1574 del año 2012, ley 1574 del año 2012. Si las niñas o los hijos son discapacitados, debidamente calificados con pérdida de capacidad laboral, igual o superior al 50%, y además de eso dependían económicamente del causante, pues
tienen derecho a la pensión, así sean mayores de 25 años, y no interesa si estudien o no estudien. ¿Qué pasa entonces al respecto, mi querido amigo Jorge Sábato? Hay que mirar, como ella no se había notificado la resolución, los hijos que reúnan las características o requisitos que exige el artículo 47 de la Ley 100, pueden acercarse no a reclamar esa indemnización sustitutiva o esa devolución de saldos, pueden acercarse a reclamar la pensión de sobreviviente, pensión de sobreviviente. Esto por un lado. Ahora bien, en el caso contrario de que esas dos niñas que dejó la causante sean mayores de 18 años y no estudien y tampoco estén en situación de discapacidad, en ese evento entonces ellas pueden ir como herederas a reclamar esa indemnización sustitutiva de la pensión o, en su defecto, si está en un fondo privado, la devolución de saldo junto con todos los intereses y demás rendimientos. Así lo establece el artículo 66 de la Ley 100 si es fondo privado, así lo establece el artículo 37 si es fondo público. Entonces, podría uno pensar que como ella ya solicitó el trámite, falleció, ya reconocieron, pero no se ha notificado, podría pensarse que ya no tendrían derecho a la pensión. Ahí deben reclamar. Por eso le digo a usted, amigo Jorge Sábato, llámenos por el interno del número telefónico. Nosotros le vamos a llamar tan pronto termine el programa y le vamos a ampliar esta respuesta a su pregunta, porque usted tampoco está seguro si las niñas o una de las niñas es menor de 18 años o no. Y la idea es que queden satisfechos con la respuesta que aquí en Tablero Jurídico le damos a todos nuestros televidentes. Recuerden, señores, 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación para que usted nos llame, nos cuente su caso y nos permita hacer un trabajo pedagógico con todos los televidentes. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Manuel Videros. Tengo una pregunta para usted, doctor. Gracias por su programa, que es muy dado pues a las tantas preocupaciones que tienen las personas. Cuéntenos, don Manuel, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. ¿De qué barrio nos llama? Yo le estoy llevando acá de Valle Grande. Yo tengo 55 años, tengo 1.450 semanas, solicité a lo que se denominaba anteriormente Colombia Mayor un subsidio, Sí. que estoy pagando, pero en esos días escuché a usted que dijo que pronto, no sé, las personas que ese subsidio se pagaba para que no se perdieran pues los derechos a la pensión. Entonces, pues no me quedó muy claro. Si yo continúo pagando hasta que cumpla los 62 años, entonces, ¿la pensión me queda por mínimo o esta puede subir algo? Usted, la base con la que usted estuvo cotizando cuando estaba laborando era ¿cuál? ¿Qué salario vengaba? Promedio. 1.350.000. ¿Y cuánto hace que dejó usted de laborar? 2 años. 2 años. Y ganaba 1.350.000 pesitos. Y en este momento usted está recibiendo subsidio de, en este caso, Consorcio Prosperar, Colombia Mayor Hoy, y hoy creo que se llama Colombiana de Pensiones. ¿Usted está recibiendo ese subsidio hoy? Sí. Perfecto. Su pregunta ¿es necesario que siga haciendo aportes al sistema y por qué? Sí, claro, y pues también tengo la duda pues de que pues si yo continúo pagando, entonces, porque yo ya tengo ya la semana cotizada, incluso ya me pasé. Perfecto. ¿Usted en el año 1994, recuerda, tenía semanas cotizadas? Sí, claro. ¿Cuántas semanas tenía más o menos en promedio al 94? Si recuerda o me dice más o menos desde cuándo está usted trabajando.
y con eso yo le puedo dar respuesta a la pregunta que le estoy haciendo. Bueno, yo estoy cotizando desde el año 85. Desde el 85. Perfecto. 85 al 94 son 9 años. En ese lapso 85 a 94 usted cotizó continuamente. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a colgar la línea y vamos a darle respuesta al amigo Manuel Viveros. Y ya dirán, ¿por qué el abogado pregunta tanto? Porque para dar una respuesta acertada se requiere conocer toda la información pertinente para que no se cometan equívocos o errores al momento de dar la respuesta. La pregunta es del amigo Manuel Viveros. Tengo 1.450 semanas. Hasta hace 2 años trabajé promedio casi 2 millones, casi 1,5 millones de pesos. La pregunta es, ¿yo estoy obligado a seguir cotizando a través del Fondo de Solidaridad Pensional? La respuesta es no. Usted necesitaba únicamente 1.300 semanas. Con esas 1.400 semanas ya usted se pasó. No le van a dar más porque usted está cotizando sobre la base del mínimo, porque solamente en el Fondo de Solidaridad Pensional se cotiza sobre la base del mínimo, no más. Es decir, en ese momentico usted no necesita seguir cotizando porque ya tiene las semanas. Solamente espera el tiempo o la edad dentro de 7 años para que pueda reclamar su pensión. Aún más, si usted sigue cotizando, se está tirando es el promedio o IBL con el que lo iban a pensionar, porque hasta ese momento usted le van a sumarle o toda la vida laboral o le van a sumar el promedio de los últimos 10 años. Así es estilo. Finalizo con esto, amigo Manuel Viveros. Le preguntaba desde cuándo, porque es posible que uno pueda pedir una pensión por invalidez o una pensión de sobreviviente. Dios le dé muchos años de vida, pero en el caso de que uno llegue a faltar, tiene uno hijos o esposa y pueden reclamar una pensión de sobreviviente. Para eso le preguntaba desde cuándo está cotizando. Y ahí sí es importante decir que si tengo semana en los últimos 3 años, pero no debe preocuparse, porque si usted a 1994 tenía 300 o más semanas, en el caso de que usted llegue a faltar, a usted no le pueden exigir 50 semanas en los últimos 3 años para que sus deudos o sus familiares tengan derecho, porque ya prácticamente usted alcanzó el mismo. Con esto nos despedimos un poco a las carreras. Quisiéramos ampliar más este tema, pero el tiempo ya nos notificaron, se nos acabó. La invitación es para mañana en punto de las 4, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Lo invitamos entonces el día de mañana en punto de las 3 con Más Tablero Jurídico. Feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios le bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.